Vamos a iniciar nuestra revisión de la segunda parte de patología hemato-oncológica. Entonces empecemos hablando sobre la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Recordemos que al final estas dos patologías en la parte fisiopatológica pueden tener parecido con la coagulación intravascular diseminada. Entonces aprendamos nuevamente o recordemos el fundamento y luego apliquémoslo a cada patología. Entonces recordemos que el fundamento se plantea en el vaso sanguíneo. Entonces recordemos que básicamente cualquier situación que produzca inflamación endotelial va a generar expresión ¿de quién? De los factores de von Willebrand. Entonces se produce un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio conlleva a que se expresen el factor de von Willebrand. Pero recuerda que hay una proteína que une un factor de von Willebrand con otro factor de von Willebrand. Básicamente, el factor de von Willebrand es una señalización plaquetaria. Le está diciendo a las plaquetas, señoras plaquetas, vengan acá, por favor, las necesitamos aquí. Eso es señalización. Entonces las atrae. ¿Qué empieza a suceder con las plaquetas? Se empiezan a agregar. Entonces, básicamente, esas plaquetas que se están agregando empiezan a formar un trombo débil. Pero, ¿qué sucede si el proceso inflamatorio se perpetúa, se vuelve crónico? Esta agregación plaquetaria se vuelve crónica. Entonces, vienen los problemas. ¿Qué sucede si crónicamente o perpetuamos la posición de agregación plaquetaria? Eso se vuelve un secuestro plaquetario. Y recuerda que representábamos, imaginemos que tenemos 20 plaquetas, hipotéticamente, y supongamos que aquí se han acumulado 15 plaquetas. Entonces, circulantes nomás hay 5 plaquetas. Eso quiere decir que si yo le hago una punción a ese paciente para tomarle un hemograma, me van a salir nomás 5 plaquetas. A pesar de que las 20 no se han perdido, 15 están agregadas, están secuestradas. Entonces, los pacientes que hacen inflamación endotelial y secuestro plaquetario, en el hemograma se ve representado disminución del conteo plaquetario. No porque hagan falta, sino porque están secuestrados. Ahora, ¿qué sucede? Además de esa situación de la disminución del conteo plaquetario, estos pacientes empiezan a hacer lisis de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Imagina que tenemos aquí un glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo básicamente se va a encontrar con una posición de agregación, de secuestro plaquetario. Hagamos un ejemplo hipotético para entender desde el punto de vista académico por qué pasa eso. Supongamos que este glóbulo rojo tiene una medida de 2 centímetros. Y supongamos que este espacio que queda aquí es medio centímetro. Y supongamos que el radio completo del vaso sanguíneo era 4 centímetros. Entonces, básicamente, el radio de ese vaso sanguíneo se está obstruyendo secundariamente al secuestro plaquetario. Cuando el glóbulo rojo pasa a través de ese espacio pequeño que le queda, ¿qué sucede? Ese glóbulo rojo se lisa, se destruye. Entonces, se parte en 2 porciones. Esa porción de arriba, noten lo que parece un casco. Entonces se le llaman helmet cells. Pregunta o descripción de examen. Pero si lo viéramos los dos juntos, le denominamos a eso esquistocitos. Importante. Entonces, ¿qué vemos en la lisis secundaria a la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico? Vemos anemia hemolítica. ¿Por qué? Básicamente, este glóbulo rojo ahora se hemolizó. Entonces eso produce que esto ya no es un glóbulo rojo funcional, produce anemia. Y esa anemia es de tipo hemolítica porque es de destrucción, es de lisis. Entonces, anemia hemolítica. Además nos produce plaquetopenia, no por disminución del número de plaquetas, sino por secuestro. Además nos produce un estado de lisis de los glóbulos rojos, los cuales nos puede llevar a un estado de hiperbilirubina. ¿Qué sucede? En el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿qué está generando ese proceso? Recuerda, hay un proceso en el cual cuando se dejan de
generar estados inflamatorios y ya no necesitamos que se agreguen más plaquetas, tiene que venir un factor a reventar las uniones entre los factores de von Willebrand. ¿Cómo se llama? El ADAM, pregunta de examen, TS13. Los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica tienen deficiencia del factor ADAM-TS13. Como tienen deficiencia del factor ADAM-TS13, entonces estos pacientes no pueden romper las uniones de los factores de von Willebrand, por lo cual el factor de von Willebrand continúa señalizando la atracción plaquetaria y se perpetúa todo este proceso de agregación plaquetaria, lo cual conlleva a que los glóbulos rojos se lisen, genera anemia hemolítica. Pero ¿qué sucede? Esa agregación es mucho más notoria, el efecto clínico es mucho más notorio si el vaso es pequeño, porque si el vaso es grande necesita más agregación plaquetaria. Si el vaso es pequeño, con mínima agregación plaquetaria se expresa esta situación. Entonces la anemia hemolítica es de tipo microangiopática. Entonces, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico y la coagulación intravascular diseminada tienen el mismo funcional en la parte fisiopatológica. Ahora, ¿qué cambia? Recuerda, la púrpura trombocitopénica trombótica, el problema es deficiencia del factor ADAM-TS13. ¿Qué produce la agregación plaquetaria, el secuestro plaquetario en el síndrome hemolítico urémico? Recuerda, es inflamación endotelial por infección por E. coli. Y típicamente esa infección se adquiere por consumir carne cruda. Y en el caso de la coagulación intravascular diseminada, el proceso de inflamación endotelial se genera típicamente por sepsis. Entonces, un paciente infectado te hace todo este proceso. ¿Cuál es la diferencia entre púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico y coagulación intravascular diseminada? Entonces, saquemos las diferencias. Vimos las similitudes en el proceso fisiopatológico. Entonces, recordemos, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico y coagulación intravascular diseminada. Entonces, recuerda, la púrpura trombocitopénica trombótica es una deficiencia del factor ADAM-TS13. El síndrome hemolítico urémico es una infección por E. coli. La coagulación intravascular diseminada típicamente, no único, pero típicamente es por sepsis. ¿Qué sucede? Los síntomas de la parte de la agregación plaquetaria en el proceso de la púrpura trombocitopénica trombótica genera una anemia hemolítica microangiopática, pero con mayor expresión neurológica. En cambio, el síndrome hemolítico urémico con mayor expresión renal. En cambio, la coagulación intravascular diseminada es más una expresión sistémica. Además, la coagulación intravascular diseminada también afecta la coagulación secundaria. Recuerda, todo lo que estamos hablando está afectando la coagulación primaria. Recordemos coagulación primaria y secundaria. Entonces recordemos el vaso sanguíneo. Recordemos que ese vaso sanguíneo por alguna situación inflama el endotelio. Se empiezan a agregar plaquetas. ¿Por qué? Porque se ha expresado el von Willebrand factor, el factor de von Willebrand. Recuerda que esas plaquetas se agregan entre sí gracias a glicoproteínas. Entonces aquí hay glicoproteínas que les permiten eso. Pero continúa el efecto inflamatorio o la deficiencia genética que lleva a que se secuestre, se acumula más. Entonces empiezan a caer las plaquetas. Pero ¿qué sucede con los glóbulos rojos? Cuando tratan de pasar, se lisan y forman los helmet cells y los esquistocitos. Entonces cae el conteo de glóbulos rojos, hay hemólisis, se puede aumentar los niveles de bilirrubina. Pero ¿qué sucede? Resulta que este trombo que se está formando es un trombo o coágulo débil. Por lo tanto, la exposición de colágeno lleva a que se active el factor 12 de la cascada de coagulación. Recuerda que en este punto se está generando inflamación endotelial. Eso genera exposición de colágeno. Y esa exposición de colágeno básicamente va y activa el factor 12 de la cascada de coagulación. Recuerda que la cascada de coagulación parte del 10 perfecto. El 10 es el centro. Y ahí abajo tenemos el 5, el 2 y el 1.
Eso se llama vía común. Pero nos aparece la vía extrínseca, que es el factor 7, y nos aparece la vía intrínseca, que es 8, 9, 11 y 12. Entonces, el colágeno que se ha expuesto por el proceso de daño endotelial activa el factor 12. Ese factor 12 activa el 11 y así sucesivamente se va activando hasta que se activa el factor 1, que es el fibrinógeno. Recuerda que el fibrinógeno sirve como intermediario para la agregación plaquetaria. Aquí se está metiendo el fibrinógeno. Pero ese fibrinógeno se convierte en factor 1A, que es la fibrina. Y la fibrina lo que hace es venir a empezar a estabilizar ese coágulo. Lo enrolla, lo enreda, lo amarra, lo vuelve más rígido. Y eso forma un coágulo fuerte, es decir, deja de ser débil y pasa a ser un coágulo fuerte o estable. ¿Cuál es el problema de la coagulación intravascular diseminada? En un principio, todo ocurre igual como el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica. Se secuestran plaquetas porque el paciente está séptico, está inflamado, está liberando citoquinas, interleuquina 1, fiebre. Todos los efectos inmunológicos que causan la bacteria o el virus que lo está infectando desde el punto de vista antigénico. El paciente expresa citoquinas, inflama endotelio, empieza a expresar el factor de von Willebrand, agrega plaquetas, pero ahora las plaquetas dicen necesitamos estabilizarlos. Entonces se van a activar los factores de la cascada de coagulación. ¿Qué es el problema de la coagulación intravascular diseminada? El paciente empieza a activar tanto la cascada de coagulación que se empieza a consumir, empieza a gastarse todos los factores de la cascada de coagulación. Entonces hay un problema de consumo, se consume todos los factores de la cascada de la coagulación. ¿Y qué pasa si no tenemos factores de la cascada de coagulación? No generamos coagulación porque no generamos fibrina, no generamos fibrinógeno. El fibrinógeno es necesario para la agregación plaquetaria y la fibrina es necesario para la estabilización de ese coágulo. Entonces, ¿qué sucede? Este coágulo se destruye fácilmente. Además, se continúa generando el coágulo porque hay inflamación. Entonces, se destruye el coágulo y vuelve otra vez todo el proceso de agregación plaquetaria, porque vuelve el endotelio a sentir de que hay inflamación. Y vuelve y se cae el coágulo porque es débil. Aparte de eso, ese proceso de círculo vicioso está apoyado por el proceso de conversión de la plasmina, coloquémoslo aquí en rojo, el plasminógeno a plasmina, y esa plasmina revienta el coágulo y se genera dímero D. Entonces es un círculo vicioso, se genera el coágulo, se rompe, se genera el coágulo, se rompe, y además se acaban los factores de la cascada de coagulación. ¿Qué pasa si se cayeron los factores de la coagulación? Básicamente quedamos anticoagulados. Entonces eso se expresa en laboratorio con aumento del INR, con aumento del PTT y con aumento del PT. Recuerda que el PT mide la vía extrínseca, vía corta, y el PTT mide la vía larga, intrínseca. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo factores de la cascada de la coagulación porque me los he consumido en ese círculo vicioso de hacer coágulo, consumir, destruir, coágulo, consumir, destruir. Entonces, ¿qué sucede? El paciente queda sin factores de la cascada de coagulación y se anticoagula porque no tiene cómo coagular. Entonces, cuando estamos anticoagulados, ¿qué sucede? Se nos sube el PT, el PTT y el INR. Esa es la gran diferencia de la coagulación intravascular diseminada con el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica. Básicamente, separamos la vía en dos. Tenemos coagulación primaria, que son ¿qué? Plaquetas. Y tenemos coagulación secundaria, que son ¿qué? Factores de la cascada de la coagulación. Entonces, la coagulación intravascular diseminada afecta tanto hemostasia o coagulación primaria como hemostasia o coagulación secundaria. Por lo tanto, el paciente con coagulación intravascular diseminada o DIC hace caída de las plaquetas porque está afectando coagulación primaria. Pero como afecta coagulación secundaria, se le caen los factores de la cascada de la coagulación y específicamente ¿cuál medimos? Fibrinógeno. Entonces se le caen los niveles de fibrinógeno. Recuerda que el fibrinógeno es el factor 1.
Y como empieza a destruir coágulos, entonces se aumentan los niveles de dímero D. El dímero D, que es el resultado de destruir coágulos. Y como se anticoagula, se le suben los niveles del PT, se le suben los niveles del PTT y se le suben los niveles del INR. Entonces, ¿cuál es el perfil del laboratorio de un paciente con coagulación intravascular diseminada? Caído el fibrinógeno, elevado el dímero D, caído las plaquetas y elevado los tiempos de la coagulación, PT, PTT y INR. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema del paciente? El problema del paciente es una patología de consumo. Se está consumiendo ¿qué? Los factores de la coagulación. Por lo tanto, al paciente hay que transfundirle sangre con factores de la coagulación, el que le esté haciendo falta, el 10, el 1, el 2, hay que transfundir. Y obviamente hay que tratar la patología subyacente. Si el paciente está teniendo un problema séptico, pues hay que darle antibióticos, ponerle en cuidado intensivo, ponerle vasopresores, si es necesario intubarlo, tratar la patología subyacente. Porque si no quitamos ese efecto inflamatorio, el paciente va a seguir en círculo vicioso hasta que muera. Ahora, ¿cómo vemos a un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome hemolítico urémico? Recuerda, la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico solamente afecta coagulación primaria. En cambio, la coagulación intravascular diseminada afecta primaria y secundaria. Como la púrpura trombocitopénica trombótica solamente afecta coagulación primaria, al igual que el síndrome hemolítico urémico, entonces lo que se ve afectado son las plaquetas. Recuerda, coagulación primaria es plaquetas, coagulación secundaria es factores de la cascada. Entonces este paciente va a tener normal el PT, normal el PTT, normal el INR, normal el fibrinógeno, normal el dímero D. El problema es que el paciente está secuestrando las plaquetas. Importante. Ahora miremos la siguiente patología, que es el paciente que hace trombocitopenia inmune secundario a heparinas. Entonces, el paciente le ponen heparinas y las heparinas inducen la formación de anticuerpos que atacan las plaquetas. Entonces, al final, la trombocitopenia inmune secundaria a heparinas y la trombocitopenia inmune real se ven iguales. Anticuerpos que atacan las plaquetas. ¿Qué hace el paciente? Le caen las plaquetas. Pero todo lo demás está normal. Importante. Entonces son patologías que tenemos que diferenciar entre la parte de la coagulación primaria y la coagulación secundaria. Ahora hablemos de trombofilia. Entonces, recuerda que en una parte estuvimos separando la coagulación primaria de la secundaria. Y recuerda que la secundaria ¿de qué depende? De los factores de la cascada de la coagulación. Entonces, volvámonos a centrar en la cascada de la coagulación. Entonces, recordemos, tenemos el 10 perfecto. Debajo del 10 tenemos el 5, el 2 y el 1. Entonces, en rojo está la vía común. Tenemos acá el 7. En negro está la vía extrínseca. Y tenemos después 8, 9, el 10 ya está en la vía común, 11 y 12. Entonces, en azul tenemos la vía intrínseca. Entonces, tenemos vía intrínseca, tenemos vía extrínseca y tenemos vía común. Coloquémoslo aquí, vía común. Pero resulta que ese factor 1 se vuelve factor 1A. Y vamos a darle nombres. Nombres que necesitamos tener claros para el examen. El factor 1 se llama fibrinógeno. Y recuerda, a pesar de que el factor 1 es un factor de la cascada de la coagulación, el fibrinógeno actúa en la agregación plaquetaria. Recuerda que se vuelve intermediario entre plaqueta y plaqueta para que se puedan agregar. El factor 5 se le denomina el factor V de Leiden. El factor 2 se le denomina protrombina. Y al factor 1 se le denomina fibrina. Son los únicos factores que tienes que tener claros sus nombres para el examen. Entonces no lo olvides. Factor 5, factor B de Leiden. Factor 2, protrombina. Factor 1, fibrinógeno. ¿Dónde actúa? Coagulación primaria. Factor 1A, fibrina. ¿Qué hace la fibrina? Estabiliza el coágulo. Es la que amarra, es la que estabiliza ese coágulo de plaquetas. Ahora, recuerda que esa fibrina lo que ha hecho
es que ha tomado muchas plaquetas, imaginemos que estos son muchas plaquetas, y ha venido a enrollarlas, ha venido a estabilizar. Pero recuerda que ese coágulo no puede quedar ahí fijo, ese coágulo en algún momento tiene que ser destruido. Entonces recuerda que viene el plasminógeno, se vuelve plasmina. ¿Quién induce la conversión de plasminógeno a plasmina? La TPA. Entonces la plasmina viene y revienta el coágulo, y cuando se revienta se forma o se genera liberación de dímero D. Entonces, si tenemos elevado el dímero D es porque estamos intentando reventar un coágulo. Por ejemplo, aunque no es muy predictivo, un paciente con tromboembolismo pulmonar y tiene elevado el dímero D te está indicando que posiblemente si hay un trombo que el cuerpo está tratando de reventar. Entonces, se elevan los niveles de dímero D cuando estamos reventando mucho coágulo. Importante. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los factores de la cascada de la coagulación que tienes que tener claro? El factor B de Leiden, el factor protrombina, el factor fibrinógeno y el factor fibrino. Ten esos nombres claros. Ahora, como todo está perfectamente diseñado en nuestro cuerpo, todo está basado en mecanismos de hemostasia, es decir, equilibrio. Si algo coagula, algo tiene que anticoagular o algo tiene que frenar, parar los mecanismos coagulatorios. Entonces, en ese punto es cuando nos centramos en esta parte. Entonces, el factor 5 es bloqueado por la proteína C y S. Y resulta que la proteína C y S hace parte de los factores vitamino K dependientes, pero la proteína C y S son anticoagulantes porque bloquean el factor B de Leiden. Le dicen al factor B de Leiden o al factor 5, para, no te actives más, no seguimos la cascada de coagulación porque ya no podemos coagular más, ya hemos coagulado suficiente. Entonces lo controla. Y la protrombina es controlada por la antitrombina. Entonces tenemos dos factores importantísimos de control en la cascada de la coagulación. Coagulamos, pero también tenemos a alguien que nos dice, no coagules, cálmate, tómalo con más relax. Entonces es importante. Entonces saquemos esta porción aparte. Entonces recuerda que tenemos el factor 5 que básicamente después baja al factor 2. Recuerda que el factor 5 se llama el factor B de Leiden. Y recuerda que el factor 2 se llama protrombina. Básicamente el factor 2 después activa el 1, que es el fibrinógeno, el 1 activa el 1A, que es la fibrina. Pero recuerda que nos vamos a centrar en esto porque vamos a hablar de trombofilia. Entonces, ¿qué sucede? El factor 5 es bloqueado por la proteína C y S. Y el factor 2 es bloqueado por la antitrombina. Es sencillo. Protrombina, protrombos. Antitrombina, antitrombos. Entonces, la antitrombina es anticoagulante. La proteína C y S es anticoagulante. Entonces vienen problemas que generan producción excesiva de trombos. Se llama trombofilia, es decir, afinidad por la producción de trombos. Entonces, ¿qué me produce aumento en la producción de trombos? Que yo tenga excesiva activación del factor B de Leiden o que yo tenga excesiva activación del factor 2, que es la protrombina. A eso se le denominan mutaciones. Entonces, la mutación del factor B de Leiden es causante de trombofilia. La mutación del factor 2 es causante de trombofilia. Pero puedo tener el factor 5 y el factor 2 en producción normal. ¿Qué pasa si tengo deficiencia de la proteína C y S o deficiencia de la antitrombina? No tengo quien bloquee el factor 5 y 2, por lo tanto, se siguen activando. Pregunta o descripción del examen. Trombofilia se genera por deficiencia de la proteína C y S o de la antitrombina o por mutación del factor B de Leiden o de la protrombina. Importantísimo. Ahora, atemos a esta parte de trombofilia el mecanismo de la warfarina. Entonces, ¿qué sucede con la warfarina? Entonces, la warfarina es un fármaco que bloquea los factores vitamino K dependientes de la cascada de la coagulación. Entonces, sencillo, bloquea los factores vitamino K dependientes de la cascada de coagulación. ¿Y cuáles son? El 10, el 9, el 7, el 2
Y mucho cuidado, proteína C y S. ¿Qué dijimos? Que la proteína C y S son anticoagulantes. Los demás son procoagulantes. Recuerda que la proteína C y S lo que hace es bloquear el factor 5. Entonces, bloquea la coagulación. Pero resulta que cuando le das al paciente warfarina, la warfarina primero bloquea la proteína C y S, después bloquea el factor 2, después el 7, después el 9 y después el 10. ¿Qué sucede si el paciente primero se le bloquea la proteína C y S? Eso actúa como si tuviésemos deficiencia de la proteína C y S. Entonces el paciente se vuelve procoagulante, pero estamos dando la warfarina para anticoagular y estamos colocando al paciente procoagulante. Entonces esa es la razón por la cual en las primeras 24 a 72 horas un paciente en terapia con warfarina se le asocia heparina, porque las primeras 24 a 72 horas el paciente se torna más procoagulante. ¿Por qué? Porque hemos bloqueado la proteína C y S. Ya después de las 24 a 72 horas bloquea el factor 2, bloquea el factor 7, 9 y 10, entonces ya empieza la terapia anticoagulante real. Importante. Entonces es importante que entendamos esa parte de trombofilia asociada a la patología y a la asociación farmacológica. Importante. Ahora hagamos un resumen de todo. Entonces el resumen nos dice que tenemos un mecanismo de coagulación. Recuerda que ese mecanismo de coagulación depende de la coagulación primaria y depende de la coagulación secundaria. Recuerda que el examen te va a decir, cuando hay problemas de la coagulación primaria, el problema es un sangrado superficial. Cuando hay problemas de la coagulación secundaria, el problema es un sangrado profundo y típicamente lo describe como un sangrado articular. Recuerda que lo que me dice que también está funcionando la coagulación primaria son las plaquetas. Y recuerda lo que me dice que también está funcionando la coagulación secundaria son los factores de la cascada de la coagulación. Por lo tanto, ¿cómo mido o cómo evalúo la coagulación primaria? Básicamente lo evalúo con plaquetas. ¿Cómo miro o cómo evalúo la cascada de la coagulación que me está mirando la coagulación secundaria? Entonces, los tiempos de coagulación, PT, PTT e INR. Ahora, sucede que cuando voy a mirar plaquetas, tengo que mirar dos cosas: el número de plaquetas, es decir, el conteo plaquetario, y la función plaquetaria. Porque recuerda, cuando una plaqueta, supongamos que este es el vaso sanguíneo, cuando una plaqueta se agrega, básicamente necesita glicoproteínas. Entonces se expresó el von Willebrand factor. El von Willebrand factor señaliza y la plaqueta viene y se adhiere al von Willebrand factor. ¿Qué se necesita? Una glicoproteína. Ahora la plaqueta se va a unir a otra plaqueta. ¿Qué se necesita? Una glicoproteína. No importa que tengamos número adecuado de plaquetas. Si las plaquetas no tienen la capacidad de expresar glicoproteínas, no se agrega. Entonces la función plaquetaria se daña. Entonces podemos tener problemas de agregación plaquetaria por número o por función. Entonces el número, ¿cómo lo evalúo? A través del hemograma. La función, ¿cómo la evalúo? A través del bleeding time, el tiempo de sangrado. En algunos países le decimos tiempo de sangrado. Entonces, podemos tener problemas de agregación porque las plaquetas no expresan glicoproteínas. ¿Cómo evaluamos esa falta de expresión de las glicoproteínas? A través del bleeding time. ¿Cómo expresamos o cómo evaluamos la ausencia o la falta de plaquetas en circulación? A través del número. ¿Y cómo evaluamos ese número? Con el hemograma. Entonces, básicamente el hemograma nos está evaluando es plaquetopenia. Entonces, ¿qué patologías me pueden causar plaquetopenia? Entonces, toda patología que me destruya o que me secuestre plaquetas. Recuerda, yo puedo tener baja cantidad de plaquetas circulantes, no porque haya menos números, sino porque todas se están agregando. Entonces, todo lo que me cause agregación plaquetaria, secuestro plaquetario, me va a causar plaquetopenia. Entonces, ¿de qué hablamos? Recordemos,
la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, la coagulación intravascular diseminada y la subrayo. Ya digo por qué. Ahora, también me genera plaquetopenia todo lo que me destruya plaquetas. ¿Qué me destruye plaquetas? La trombocitopenia inmune, la trombocitopenia inmune inducida por heparinas. Pero mucho cuidado, la coagulación intravascular diseminada me disminuye plaquetas, es decir, me causa plaquetopenia. Pero recuerda que también afecta los tiempos de coagulación porque los consume. Entonces, la coagulación intravascular diseminada es una patología mixta. Afecta coagulación primaria y afecta coagulación secundaria. Ahora la parte funcional. Entonces sucede que yo puedo tener problemas de la agregación plaquetaria, no porque falten las plaquetas, sino porque simplemente no se agregan, porque no expresan glicoproteínas. Entonces, esa situación puede ser farmacológica o puede ser patológica. Entonces, hay fármacos que me evitan la agregación plaquetaria, como ¿cuál? El clopidogrel, la aspirina. Entonces, si yo le doy clopidogrel o aspirina a un paciente, eso no le está destruyendo las plaquetas, lo que está haciendo es que no se agreguen, entonces estoy afectando la agregación. Pero resulta que patológicamente puede pasar lo mismo, entonces viene la patología por Glassman o por Bernard-Soulier. Entonces, Glassman o Bernard-Soulier básicamente son patologías que dificultan la agregación plaquetaria por mala expresión de las glicoproteínas. Y mucho cuidado, doctores. Pregunta fija de examen. Deficiencia del factor de von Willebrand. Von Willebrand factor deficiency. ¿Qué sucede? Recordemos que el factor de von Willebrand lo que está generando es señalización para agregación plaquetaria. Si no expresamos el factor de von Willebrand, no importa que nuestras plaquetas estén perfectas, no se van a agregar porque no hay quien señalice en dónde se tienen que agregar. Entonces hay problemas en la coagulación primaria. Entonces, este paciente tiene afectaciones con la coagulación primaria, pero mucho cuidado. Al igual que la coagulación intravascular diseminada, la deficiencia del factor de von Willebrand es una patología mixta. ¿Por qué? Resulta que el factor de von Willebrand está íntimamente adherido al factor 8. Si se cae el factor de von Willebrand, se cae el factor 8. Entonces, si se cae el factor 8, también se afecta la coagulación secundaria. Entonces, coagulación intravascular diseminada y deficiencia del factor de von Willebrand causan afectaciones mixtas. Y típicamente el examen se dirige a esto con la prueba o el test de ristocetin. Típicamente ves en la pregunta que dice ristocetin y a ojos cerrados te puedes ir a contestar que es deficiencia del factor de von Willebrand. Importantísimo, doctores. Ahora, ¿qué sucede si tenemos problemas con la cascada secundaria? Que es básicamente los factores de la cascada de coagulación. Entonces el paciente le va a PT, PTT y NR. Entonces en esos casos haces los estudios de mezcla. Los estudios de mezcla, ¿qué quieren hacer? Mezclar sangre afectada, sangre del paciente séptico, sangre del paciente que tiene coagulación intravascular diseminada y mezclarla con sangre de un paciente normal. A ver si esa sangre afectada empieza a coagular. Si empieza a coagular, ¿qué es? Al paciente le hacen falta factores de la cascada. Hay que transfundirle esos factores. Si el paciente no mejora, es porque el paciente tiene anticuerpos que le están atacando los factores de la cascada de la coagulación. Entonces hay que ver el aspecto inmunológico. Entonces, casi siempre que tenemos un paciente con sangrado, secundaria afectación de la hemostasia secundaria, es por factores de la cascada de la coagulación. Y si los estudios de mezcla muestran que el paciente mejora, transfúndele factores. Si el paciente no mejora, tiene un problema inmunológico. Entonces, así hemos visto en perspectiva todas esas situaciones. Ahora, recuerda, la anemia hemolítica microangiopática es por la coagulación intravascular diseminada, el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, si hay anemia hemolítica microangiopática, es decir, si hacemos esa diferenciación, es porque tiene que haber macroangiopática. Entonces, la anemia hemolítica macroangiopática
es causado por válvulas protésicas. ¿Y qué sucede? Recuerda que representamos nuestro corazón. ¿Cuál es la parte más fuerte, más musculosa de nuestro corazón? El ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, la aorta, sale con mucha fuerza, sale con mucha presión. Ahora imagina que a ese paciente le hacemos un reemplazo de la válvula aórtica y le colocamos una válvula mecánica. Supón que aquí tenemos una válvula mecánica. Cuando un glóbulo rojo del ventrículo izquierdo sale, pasa a través de la válvula mecánica aórtica hacia la aorta, se lisa, porque el material es fuerte, es rígido, eso lo parte. Como se lisa, se causa una anemia hemolítica, pero como es en un vaso grande, es macroangiopática. Entonces, ¿cuáles son las causas de anemia hemolítica macroangiopática? Las válvulas protésicas mecánicas y sobre todo en la válvula aórtica, porque es donde salen con más presión. Importante. Recuerda que la microangiopática es coagulación intravascular diseminada, síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica, y también puede ser causada por estados hipertensivos. Hablemos ahora de la anemia aplástica. Coloquémoslo aquí, anemia aplástica. Entonces, cuando hablamos de anemia aplástica, recuerda, siempre es importante prestar atención, ser muy analíticos en la palabra. Anemia, su nombre ya lo está diciendo, hay anemia, hay disminución del conteo de la hemoglobina. Aplástica quiere decir aproductiva, no produce. Entonces es una anemia por falta de producción. Entonces la anemia aplástica se está refiriendo a que nos falta productividad para poder hacer hemoglobina. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que los huesos largos, imaginemos que esto es un hueso largo, pero lo hemos partido. Recordemos que los huesos largos tenemos en el centro algo que denominamos la médula ósea o el bone marrow. Esa médula ósea tiene stem cells, y las stem cells normalmente, no lo olvides, vienen marcadas CD34. Esas stem cells son las que van a dar la productividad de la línea mieloide y la línea linfoide. Por situaciones en las cuales destruimos esas stem cells, específicamente las stem cells de la línea mieloide, se vuelve la médula ósea aproductiva, no produce. ¿Y qué situaciones llevan a que yo destruya las stem cells mieloides? Entonces recuerda, pregunta de examen o descripción. Para el examen típicamente el cloranfenicol. El cloranfenicol, el examen te lo va a referir como un niño con una meningitis que le dan cloranfenicol y después te hace anemia plástica. Pero pueden haber otras causas, recuerda, la radiación, los bencenos, el Epstein-Barr virus, el HIV, etcétera, etcétera. Incluso la hepatitis o la anemia de Fanconi. Pero para efectos del examen, típicamente cloranfenicol. Entonces le damos cloranfenicol o alguna de las otras causas a este paciente. ¿Qué hacemos? Destrucción de las stem cells de la línea mieloide. Como se destruyen, entonces empieza la grasa a infiltrar la médula ósea. Entonces se le empieza a meter grasa y se infiltra de grasa. Y aparece la típica descripción que hace el examen respecto a esto, que es el dry bone marrow tap. Entonces, recuerda, ¿cuándo hacemos infiltración de grasa en la médula ósea? Cuando la médula ósea se ha desocupado, se ha vuelto aproductiva. ¿Por qué? Porque le dimos algo al paciente o el paciente hizo algo que mató, destruyó las stem cells de la línea mieloide. Y recuerda, ¿qué produce la línea mieloide? Coloquémoslo aquí, mieloide. La línea mieloide produce glóbulos rojos, produce plaquetas, produce neutros, linfocitos. Al no tener producción de esas células, no tienen producción de glóbulos rojos, ni de plaquetas, ni de neutros, ni de leucocitos, se produce una pancitopenia. Entonces el paciente, ¿cómo expresa la caída de glóbulos rojos? En anemia. ¿Cómo se ve clínicamente la anemia? En fatiga, en cansancio, en palidez. Entonces pueden ser descripciones del examen. Paciente que tiene
una meningitis, le ponen cloranfenicol y a los días la mamá te lo lleva porque está fatigado, pálido, irritable, y además de eso le caen las plaquetas, sangrados, y las plaquetas que te hacen sangrado superficial, entonces te hace petequias, sangrado gingival, posiblemente púrpura. Ahora le caen los neutrófilos, le caen los leucos, entonces el paciente te hace infección. Entonces, después de la meningitis, de haberle colocado cloranfenicol, la mamá te lo lleva porque te está haciendo fiebre, te está haciendo infecciones, te está haciendo sangrado, te está haciendo irritabilidad, está pálido, está fatigado. Entonces tú dices anemia aplástica. ¿Por qué? Porque está haciendo pancitopenia secundario a la destrucción de las stem cells de la línea mieloide. Importante, entonces anemia aplástica es una buena pregunta de examen y típicamente te van a colocar un corte histológico. Recuerda, el corte histológico te muestra una médula ósea llena de adipocitos, entonces se ven como blanco con amarillo. Médula ósea infiltrada de adipocitos, piensa inmediatamente en anemia aplástica. Importante y típicamente asociado con el tema del cloranfenicol. Hablemos ahora sobre la patología hematobioquímica. Coloquemos por acá. Entonces recuerda que en la patología hematobioquímica el examen nos va a buscar comparar entre deficiencia de B9, deficiencia de B12, anemia perniciosa, enfermedad de Crohn, aciduria orótica y deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Te va a querer confundir entre todas. Vuelvo y reitero, nunca memorices las cosas, trata de aprender el concepto. Entonces recordemos parte de fisiología gastrointestinal junto con patología gastrointestinal. Recordemos el esófago se conecta al estómago, el estómago se conecta al duodeno y continúa el entramado de yeyuno e ilion terminal. Después viene colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el recto y el ano. Entonces, recordemos puntos de absorción importantísimos para efectos del examen. El duodeno. Entonces, en el duodeno absorbemos folatos, hierro, carbohidrato y calcio. Absorbemos el PIC. En el ilio terminal absorbemos vitamina B12 y vitaminas liposolubles. Importante. A, D, E y K. Pero vamos a quedarnos por ahora con la vitamina B12 y vamos a quedarnos por ahora con los folatos. Recuerda que los folatos es lo mismo que decir B9. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito el duodeno para absorber la vitamina B9 y necesito el ilio terminal para absorber la vitamina B12. Pero recuerda que la vitamina B12 no se absorbe por sí sola. Entonces, supongamos, este paciente consume B12 en su dieta, pasa por el esófago. Recuerda que el estómago tiene unas células especiales que se denominan las células parietales. Esas células parietales que hacen secretar factor intrínseco y proteína de unión a la vitamina B12. Las células parietales cuando secretan eso se une a la B12 que hemos consumido. Si la B12 no se presenta en el ilio terminal, en la triada factor intrínseco, proteína de unión a la B12 y vitamina B12, el ilio terminal no la deja absorber. ¿En qué situaciones las células parietales pierden la capacidad de secretar factor intrínseco y proteína de unión a la B12? Cuando tenemos anticuerpos que atacan las células parietales. Entonces, si tenemos un anticuerpo que ataca las células parietales, no se secreta factor intrínseco, no se secreta proteína de unión a la B12, por lo tanto, no importa cuánta B12 ese paciente consuma, cuando llega al ilio terminal, el ilio terminal le dice, ¿cuál es la clave? Y la B12 dice, no tengo clave porque no tengo factor intrínseco ni tampoco tengo proteína de unión a la B12. Entonces el ilio terminal le dice, no te absorbes. Y la B12
sigue derecho y es excretada. Entonces, eso es un problema que se genera secundario a los anticuerpos. Entonces se genera deficiencia de vitamina B12. Y recuerda, todo lo que haga caer la B9 y todo lo que haga caer la B12 va a generar anemia megaloblástica, porque no se genera una adecuada síntesis de ácidos nucleicos, porque la B9 y la B12 están implicadas en la síntesis de ácidos nucleicos. Pero como no hay B12, entonces el paciente no sintetiza ácidos nucleicos, no puede madurar los glóbulos rojos y salen megaloblásticos de forma inmadura. Esos anticuerpos generan lo que llamamos la anemia perniciosa. Entonces la anemia perniciosa, que la hemos colocado aquí, genera anemia megaloblástica. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo un problema aquí en el ilion terminal. Supongamos que ese problema se llama una enfermedad granulomatosa. Esa enfermedad granulomatosa se denomina enfermedad de Crohn. Entonces, la enfermedad de Crohn, por proceso granulomatoso inflamatorio, no deja absorber la B12. Entonces, la enfermedad de Crohn, si el granuloma, si la inflamación, si el problema está en el hilo terminal, te puede causar anemia megaloblástica por problema absortivo. Entonces, la deficiencia de B9, de B12, la anemia perniciosa y la enfermedad de Crohn o los problemas de absorción te pueden generar anemia megaloblástica. Ahora, ¿qué tiene que ver la aciduria orótica? Entonces, recordemos la vía metabólica. Recordemos que tenemos glutamina más CO2 más ATP y todas se juntan y forman el carbamoil fosfato. Y vamos a colocar este en rojo. Carbamoil fosfato. ¿Qué enzima se necesita para convertir y unir la glutamina con el CO2 y ATP y volverlo carbamoil fosfato? No lo olvidemos, se necesita la carbamoil fosfato sintetasa. ¿Cuál? No lo olvides, la 2. Entonces tenemos carbamoil fosfato sintetasa 1 y carbamoil fosfato sintetasa 2. La carbamoil fosfato sintetasa 2 actúa en la síntesis de pirimidinas. Esto que vamos a ver es síntesis de pirimidinas. En cambio, la carbamoil fosfato sintetasa 1 actúa en el ciclo de la urea. Pregunta de examen desde el punto de vista bioquímico. Ahora la carbamoil fosfato básicamente se va a convertir a ácido, y coloquémoslo también en rojo, coloquémoslo en verde mejor, ácido orótico, gracias a que se le ha unido el aspartato y ha actuado la aspartato transcarbamoilasa. Coloquemos esa enzima en azul. Entonces actuó la aspartato transcarbamoilasa. Ahora el ácido orótico se convierte a uridina monofosfato. ¿Gracias a quién? A la uridina monofosfato sintetasa. Ahora esa uridina monofosfato se vuelve, coloquémoslo otra vez en negro, se vuelve uridina difosfato. Esa uridina difosfato se vuelve deoxiuridina difosfato. ¿Gracias a quién? A la ribonucleótido reductasa. Recuerda, la hidroxiuria bloquea la ribonucleótido reductasa. ¿Cuándo usamos hidroxiuria? Pregunta de examen. ¿Cuándo tenemos un paciente con anemia de células falciformes, sickle-cell-anemia? ¿Por qué la usamos? Porque la hidroxiuria, al bloquear la ribonucleótido reductasa, eleva los niveles de hemoglobina fetal. Ahora la deoxiuridina difosfato se convierte en deoxiuridina monofosfato. Entonces coloquémosla aquí, se convierte en deoxiuridina monofosfato. Y la deoxiuridina monofosfato se vuelve deoxitimidilato monofosfato. ¿Gracias a quién? A la timidilato sintetasa. Recuerda, la timidilato sintetasa es bloqueada ¿por quién? Por el 5-fluoracilo. Y recuerda, la timidilato sintetasa necesita ¿de quién? Del tetrahidrofolato como cofactor. Pero resulta que el tetrahidrofolato hace un círculo continuo con el dihidrofolato gracias a la dihidrofolato reductasa. ¿Quién bloquea la dihidrofolato reductasa? No lo olvides, metrotexate, trimetropol. Ahora, ¿por qué coloqué el carbamoil fosfato en rojo?
Porque resulta que el carbamoil fosfato, este es el punto que te evalúa el examen y te quiere confundir junto con la aciduria orótica. El carbamoil fosfato sigue esta vía para sintetizar pirimidinas. O el carbamoil fosfato se puede ir a otra vía alterna, se mete a la mitocondria y se une con la ornitina. Entonces se viene el carbamoil fosfato y se une a la ornitina y forma citrulina. Entonces básicamente este pedacito que lo encierro aquí en amarillo se hace parte del ciclo de la urea. En cambio, todo lo demás que no está encerrado en ese círculo amarillo hace parte de la síntesis de pirimidinas. Ahora, ¿quién cataboliza la acción para que el carbamoil fosfato unido con la ornitina se vuelva citrulina? La ornitin transcarbamoilasa. Entonces, encerremos dos puntos importantes. Este pedazo y comparémoslo con el cuadro amarillo. ¿Por qué? Ahí es donde aparecen las dos patologías. Entonces, primer punto claro, tenemos dos CPS. Entonces, tenemos una carbamoil fosfato sintetasa 1 que actúa en el ciclo de la urea y una 2 que actúa en la síntesis de pirimidinas. Segundo punto importante, tenemos el carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato puede irse a la ruta de las pirimidinas, que es ácidos nucleicos, o puede irse a la ruta de la síntesis de urea, que es el ciclo de la urea. Punto importante, el ciclo de las pirimidinas está hecho para hacer ácidos nucleicos. El ciclo de la urea está hecho para eliminar compuestos nitrogenados. ¿Y quién tiene mayormente compuestos nitrogenados? Las proteínas. Recuerda que las proteínas tienen un grupo carboxilo y tienen un grupo amino. El grupo carboxilo y amino son los extremos y entre ellos hay múltiples aminoácidos también con extremos amino y carboxilo y esto forma una proteína. Cuando degradamos y usamos la proteína, el grupo carboxilo no es tóxico y se recicla. El grupo amino, sobre todo por el nitrógeno, es tóxico. Entonces, este nitrógeno tiene que entrar al ciclo de la urea para que un compuesto se lo pase a otro compuesto hasta que se forme urea y sea eliminado. Entonces, es importante que tengas claro, si el carbamoil fosfato se une con la ornitina, se metió al ciclo de la urea. Si el carbamoil fosfato baja hacia ácido orótico, se quedó en la síntesis de pirimidinas. Ahora, ¿por qué encerramos estos dos cuadros? Por las deficiencias enzimáticas. Si yo tengo deficiencia de la UMP sintetasa, que es la uridina monofosfato sintetasa, acumulo ácido orótico y se me caen los niveles de uridina. ¿Cómo se llama eso? Aciduria orótica. Si yo tengo deficiencia de la OTC, de la ornitin transcarbamoilasa, entonces acumulo carbamoil fosfato, se va a la vía más a la síntesis de pirimidinas, se me caen los niveles de citrulina. Como se me afectó una enzima del ciclo de la urea, no puedo producir urea. Como no puedo producir urea, los niveles del BUN se caen, pero el nitrógeno queda circulando en mi cuerpo. Entonces hago estado de hiperamonemia. Importantísimo. Ahora, si yo tengo una deficiencia en una enzima que me sintetiza pirimidinas, no tengo ácidos nucleicos. Si no tengo ácidos nucleicos, pasa lo mismo que en la deficiencia de la vitamina B12 y B9. Recuerda que en la deficiencia de la vitamina B12 y B9 que participan en el ciclo o en la síntesis de ácidos nucleicos, no se producen ácidos nucleicos. Como no se producen ácidos nucleicos, ¿qué pasa? Se genera anemia megaloblástica porque salen los glóbulos rojos inmaduros. Entonces, básicamente, si tengo una deficiencia en una enzima, en este caso, en la UMP sintetasa o uridina monofosfato sintetasa, no produzco pirimidinas, no produzco ácidos nucleicos, entonces los glóbulos rojos salen inmaduros.
Entonces, la aciduria orótica también me produce anemia megaloblástica. Pero sucede que como tiene un punto de intersección, porque ambas vienen del carbamidilfosfato, el examen te quiere confundir con el OTC deficiency. Entonces recuerda, el OTC deficiency es ciclo de la urea. En cambio, la deficiencia de la UMP sintetasa es parte de la síntesis de las pirimidinas. Entonces, ¿cuál es el punto de intersección que te quiere confundir el examen? Entonces, el punto de intersección, coloquémoslo acá, corremos aquí, es entre el estado de hiperamonemia y la anemia megaloblástica. Entonces, ¿quién tiene problemas con el nitrógeno? ¿Quién tiene problemas de eliminarlo? Es la deficiencia de la OTC. Entonces, OTC deficiency o ornitin transcarbamilasa en deficiencia te genera estado de hiperamonemia. Pero ¿quién tiene problemas en la síntesis de pirimidinas, de ácidos nucleicos? La aciduria orótica, porque ha bloqueado la vía por deficiencia de la UMP sintetasa. Entonces, quien te hace anemia megaloblástica es la aciduria orótica. Entonces, tendemos a necesitar hacer un comparativo entre aciduria orótica y OTC deficiency. Entonces resulta que la aciduria orótica genera anemia megaloblástica. Y mucho cuidado, doctores. OTC deficiency no genera anemia megaloblástica. Aciduria orótica, como no tiene nada que ver con el ciclo de la urea, no tiene nada que ver con la excreción de compuestos nitrogenados, mucho cuidado, no genera estado de hiperamonemia. En cambio, la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa, que tiene que ver con el ciclo de la urea, no se pueden excretar los compuestos nitrogenados, quedan acumulados en nuestro cuerpo. Entonces, sí, no lo olvides, pregunta de examen, sí genera estado de hiperamonemia. Ahora, si hacemos acumulación de hiperamonemia, clínicamente el paciente hace letargia. En cambio, la aciduria orótica no. ¿Cuál es el tratamiento de la aciduria orótica? Recuerda, se le están cayendo los niveles de uridina porque se afectó la UMP sintetasa. Entonces es darle uridina. En cambio, el tratamiento del OTC deficiency es bajar estos niveles de nitrogenados. ¿Cómo lo hacemos? Dándole menos compuestos nitrogenados. ¿Quién los tiene? Las proteínas. Entonces es una dieta baja en proteínas. Importante, doctores. Ahora, sucede que la aciduria orótica te la quieren comparar con el OTC deficiency, pero la aciduria orótica también te la pueden comparar con todas las patologías que hacen anemia megaloblástica. ¿Cuáles? B12, B9, anemia perniciosa, y si hay alguna patología absortiva que afecte el duodeno o el ilion terminal, típicamente la enfermedad de Crohn. Entonces tienes que tener claro el concepto de qué pasa en la deficiencia de B12, y la B12 también te la quieren confundir con sífilis. ¿Por qué? Porque la deficiencia de B12 destruye las columnas dorsales y la sífilis también destruye las columnas dorsales. Entonces tienes que tener claro los conceptos entre aciduria orótica, OTC deficiency, deficiencia de B12, deficiencia de B9, anemia perniciosa, enfermedad de Crohn, y para B12 con sífilis. Importantísimo, doctores. De esta forma, hemos terminado la segunda revisión de patología hemato-oncológica.